Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Vamos a estar muy atentos. Yo sé que Dios va a hablar a cada uno de nosotros, no importando la edad ni la condición que tengamos en el momento. Dios es maravilloso y Él a través de su palabra nos alimenta. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado la voz de Dios, vamos a reflexionar, vamos a pensar qué cosa hermosa, bonita, maravillosa hemos visto de Dios a través de esta porción. ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué frase nos ha llamado la atención? ¿Qué nos ha incomodado? ¿Qué nos ha permitido escuchar hoy Dios en su voz? Personalmente he escuchado la voz de Dios en el versículo 6, que dice: así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Me llama mucho la atención porque en este mundo donde cualquier cosa se interpone en un matrimonio, donde las tinieblas, todas aquellas obras de la carne están destruyendo tantos matrimonios, el Señor desde el principio nos dice que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Me llama mucho la atención esto al ver la situación del hoy. También quisiera que pensáramos en que en esta porción de la palabra del Señor, ¿dónde me veo yo? ¿Dónde me veo? ¿O dónde quisiera verme?
¿Dónde quisiera verme en todo lo que Dios nos ha hablado en este momento? Personalmente yo me sigo viendo en ese versículo 6 que me llamó mucho la atención, y quiero seguir viéndome como esa unidad con mi esposo, donde solo Dios sea el que siga obrando, y donde nadie, ningún hombre, ninguna persona, ninguna circunstancia lleve a separarme de Él por cosas de la vida. No, solo que sea Dios el que siga obrando, y que solo sea la muerte la que nos vaya a separar, como una vez lo dijimos, hasta que la muerte nos separe, no hasta que las circunstancias de la vida nos separen. Siendo así, vamos a orar para responderle a Dios por lo que nos ha hablado en esta mañana. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu alimento. Gracias porque hoy nos has hablado no solamente a las personas que ya llevamos tiempo casadas, sino a aquellas que apenas están empezando, o a aquellas que piensan formar un hogar. Señor, ayúdanos para que tu palabra, para que tus consejos, para lo que tú planeaste desde el principio, Señor, se dé en cada uno de nosotros. Muéstranos a Jesús a través de la exposición de tu palabra en esta mañana, Señor, porque queremos obedecer, escuchar tu palabra y ser obedientes a ella, porque queremos seguir, Señor, de la mano contigo, con nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, con aquellos que están pensando en formar ese hogar, Señor, para que esta familia sea conforme a tu voluntad, para que nada ni nadie separe, Señor, este solo cuerpo que tú has visto en dos, has visto un solo cuerpo y así lo has hecho, Señor, para que nada ni nadie lo separe, ni ninguna fuerza de maldad, ni ninguna obra de la carne, Señor, sino que seas tú obrando en cada uno de nosotros, tocando nuestra mente y nuestro corazón, afirmándonos, Señor, en tu palabra, para que podamos ser ejemplo de esa familia, de esos esposos, a otras personas que en estos momentos quizás se encuentren en debilidad o queriendo desunir, Señor, lo que tú has unido. Padre maravilloso, guárdanos, ayúdanos y háblanos en esta mañana. También oro por el predicador de tu palabra, Señor. Gracias por lo que le has dado a él. Gracias porque tú lo hiciste pensando en tu pueblo, pensando en él, pero también en tu pueblo, en la necesidad que tenemos, Señor, de ser guiados por tu glorioso Espíritu Santo a través del mensaje que nos traes en esta mañana, Señor. Sigue bendiciendo su vida, sigue guardándolo, sigue protegiéndolo, sigue guardando su corazón para que a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, Señor, Él pueda seguir guiando a tu pueblo conforme a tu voluntad y a los propósitos que tú tienes para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En esta hermosa mañana, nuestro pastor Edison Ramírez nos deleitará con la exposición bíblica titulada Corazón partido, parte 2. Cuando la dureza se confunde con la indecencia. Quiero leerles unos apartes de un texto titulado Me caí del mundo y no sé cómo se entra, de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Dice él: lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer, dice Galeano, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a la ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales.
Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó votar. Ni los desechos nos resultaron muy desechables. Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. ¿Dónde están los zapateros arreglando mediasuelas de los tenis Nike? ¿Alguien ha visto a algún colchonero escardando colchones casa por casa? ¿Quién arregla ahora los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa, el mismo nombre, y vaya que si era un nombre para cambiarlo. Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas. No voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les discrimina o que valoran más a los lindos con brillo, pegatina en el cabello y glamour. Damas y caballeros, vivimos en un mundo donde todo se tira y se cambia por el modelo siguiente. Lamentablemente, esto no solo pasa con las cosas, pasa con las relaciones humanas, amigos, novios, socios y hasta esposos. Somos testigos del asombroso incremento de divorcios y matrimonios rotos, y esto se nos hace pan ahora de cada día. A propósito del divorcio, cuando le preguntaron a Jesús si era lícito divorciarse por cualquier causa, Él respondió con dos miradas al pasado. La primera nos devolvió al principio, a la creación. La segunda nos devolvió a Moisés. En Corazón Partido 1 miramos al principio, vimos qué fue lo que Dios hizo en el Edén. Hoy en Corazón Partido 2 vamos a escuchar a Moisés. Y para escuchar a Moisés, abra o encienda su Biblia en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Abra o encienda su Biblia en el libro del Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Repito para ustedes, libro del Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 al 4. Corazón Partido 2, vamos a volver la mirada a Moisés. Dice la palabra del Señor: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, algo indecente, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio, un acta de divorcio. Y una vez que ella salga de la casa, podrá casarse ella con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. El libro del Deuteronomio suele verse como el libro que adapta las leyes del desierto para el pueblo que ahora va a conquistar la tierra prometida. Dentro de las normas que aparecen en el libro del Deuteronomio, hay unas que las clasificamos como leyes casuísticas, es decir,
no son una orden, no es que así tiene que pasar, sino que en caso de que ocurra tal separación, deben proceder de tal manera. Eso es una ley casuística, no es normativa, no es háganlo así, es en caso de que esto ocurra, reaccionen de la siguiente manera. Moisés no está mandando a los hombres a que repudien a sus mujeres, está señalando cómo deben proceder en caso de que así ocurra. No es un mandamiento, es un permiso ante la dureza de sus corazones. En el Israel antiguo hubo varios desajustes en la vida conyugal. En primer lugar, era una época patriarcal, lo que otorgaba a los hombres privilegios que derivaban en injusticias para las mujeres. Otro desajuste era la permisividad de que un hombre pudiese tener varias esposas, mientras que ninguna mujer podía tener varios maridos. En cuanto al divorcio, eran los hombres los que podían dar carta de divorcio a sus mujeres, pero ellas no le podían dar carta de divorcio a sus maridos. Que estos desajustes aparezcan en las Sagradas Escrituras no significa que Dios así lo aprobó. Significa que la comprensión que ese pueblo tenía de Dios en esa época era mucho menor que la revelación que hoy tenemos del misterio de Dios en Cristo revelado. Significa también que Dios no oculta los fracasos morales de su pueblo, los expone, los hace visibles para que, entre otras cosas, las generaciones siguientes no repitan las mismas faltas. El matrimonio era importante en el Israel antiguo. Desde los días de Moisés sabían que solo la muerte podía poner fin a una unión de matrimonio, que una esposa era para toda la vida y no para desecharla ante la primera ocurrencia que se le diera. Sin embargo, comenzaron a dar carta de divorcio a sus mujeres por encontrar en ellas alguna cosa indecente. Los hombres redactaban la carta, se la entregaban a ellas y así certificaban la disolución del matrimonio y abrir así el camino legítimo para unas segundas nupcias o terceras o cuartas o quintas. Vea pues, les cuento un chisme. Habían dos rabinos importantes en Israel. Uno se llamaba Shammai y el otro era Hillel. Y ellos explicaban este texto de Moisés de maneras diferentes. Shammai decía que una cosa indecente a la que se refería Moisés en Deuteronomio capítulo 24 era estrictamente el adulterio. Si hay alguna cosa indecente, es decir, si ella comete adulterio, entonces sí se le debe dar carta de divorcio. La infidelidad sexual era el único motivo para Shammai legítimo de separarse de la doñita. El otro rabino muy importante en Israel y quizá más conocido que Shammai era Hillel. El rabino Hillel argumentaba que una cosa indecente era cualquier cosa que incomodara a su esposo. Que dejó quemar la arepa, divorcio. ¿Serio? Eso era una cosa indecente. Que se maquilló como a él no le gusta, para afuera. Que se motiló y le quedó muy cortico el pelo, para afuera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo que amén? Señor los reprenda. Más luego vino el rabino Akiva y llegó a otro extremo. Y él dijo que una cosa indecente era que fuera fea. Si es fea, eso es muy indecente. Entonces puede cambiar la esposa por una más bonita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señores, por la dureza del corazón de los hombres de aquella época, Moisés les permitió carta de divorcio por hallar en ellas alguna cosa indecente. Y como ya lo mencioné, esa cosa indecente podía interpretarse de varias maneras, pero en realidad
lo que esos hombres le atribuían a sus esposas de una supuesta indecencia, en realidad a veces no eran ni motivos para divorciarse de ella, era la dureza de su propio corazón. Y después de repudiar a sus esposas, ellas, las mujeres, podían contraer nuevas nupcias. Lo que no podía era regresar con el marido. Que el marido, supongamos Freddy. Es un Freddy, no es este, es otro, supongamos. Se casó con, supongamos, Anabel. Con Anabel, supongamos. Y encontró en Anabel alguna cosa indecente. Entonces se divorcia de Anabel. Y Anabel en el camino conoce a Tomás. Y se casa Anabel con Tomás. Pero resulta que a Tomás no le gustó tampoco y encontró una cosa indecente en Anabel y la repudió, se divorció de Anabel. Y resulta que en una cafetería del bulevar, el Freddy imaginario se encuentra con esta Anabel imaginaria otra vez. Y dicen, pensándolo bien, nunca debimos divorciarnos, retomemos nuestro matrimonio. La Biblia dice, ya no se puede. Ella ya estuvo con otro marido, no puede volver con su primer marido. Es abominación al Señor. Es abominación al Señor. Y dice el texto, no pervertirás la tierra. Es una manera de pervertir la creación. Hablemos un poco de la dureza del corazón del hombre. Una de las consecuencias más graves del pecado es que el hombre ve y trata a la mujer como un ser inferior, subordinada, a su parecer, con autoritarismo. Noten que desde que Adán y Eva pecaron, los matrimonios ahora tienen una lucha de poder. ¿Quién manda a quién? Si hacemos una encuesta aquí en la iglesia, ¿cuántos hombres lideran en casa, mandan en casa? ¿Por qué les da risa? Hermanos, ¿por qué están nerviosos? ¿Qué pasó? Claro. Pero hubo una época donde no era así. El hombre imponía su fuerza sobre ellas y muchos escritores renombrados llamaron a este fenómeno el triste papel de la mujer. Y en algunas culturas incluso se le vio y se le trató como si ellas fueran objeto. Ese trato milenario no cuenta con la aprobación de Dios ni forma parte de su proyecto. Lo vimos hace 8 días. Hombre y mujer en pie de igualdad, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero note pues cómo el pecado rompe, quiebra, fractura el proyecto que Dios tiene para el ser humano. En el plano conyugal, en los tiempos de Moisés, estaban muy marcados por una cultura patriarcal. Los hombres gobernaban en lo familiar, en lo comercial, político y social. Las mujeres tenían poca o nula participación. A las mujeres les correspondía ser sumisas, buenas madres, amantes fieles, demandas que nunca se le exigieron a los hombres. Fue en este contexto donde ellos empezaron a repudiar a sus esposas por cualquier capricho que ellos calificaban de cosa indecente en ellas, cuando la realidad no era siempre cosas indecentes, sino la dureza de su propio corazón. En pleno siglo XXI, muchas mujeres han intentado frenar estos atropellos. Algunas han logrado rescatar su dignidad frente al abuso psicológico, físico y emocional. Sin embargo,
Otras mujeres han optado por el camino que ellas tanto criticaban, convirtiendo el feminismo en una patética copia del machismo. Se emanciparon para volverse ahora ellas las protagonistas del conflicto familiar. Hoy ellas ya no esperan a ser repudiadas, ahora son ellas las que dan carta de divorcio a sus maridos, haciendo del matrimonio un juego en el que entran y salen a su antojo. Hoy son ellas las que le pegan al marido. Maridos, amén. ¿Otro amén por ahí? Atrás hay otro. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no solo el hombre tiene el corazón endurecido, ya las mujeres también endurecen su propio corazón. Pero ¿qué significa realmente un corazón endurecido? En la Biblia, el corazón casi nunca se refiere a un órgano vital que late en nuestro pecho. Se usa en sentido figurado para hablar de la plenitud de la vida interior, de la totalidad de nuestras emociones, voluntad, afectos, pensamientos. Por eso, un corazón endurecido es aquel que se cierra por completo a la bondad de Dios, se cierra por completo a los mandamientos del Señor y se cierra a su prójimo. La palabra prójimo significa el más cercano, el próximo. ¿Y qué más cercano y próximo que su cónyuge? Subrayemos algunas cualidades de un corazón endurecido. Damas y caballeros, un corazón endurecido no cree. Un corazón endurecido no cree. Seamos francos. Aquí en América Latina se nos enseñó a creer en la estampita, en el santo fulano de tal, en la Virgen de la montaña que se apareció no sé dónde, en la aparición de un Cristo en otro pueblo, en un difunto que canonizó el Vaticano, entre otros. La gente que deposita su confianza en esas cosas, eso no se llama fe, eso se llama idolatría, pero fe no es. ¿Qué es fe entonces? Me abro paso para mostrar primero lo que la fe no es. La fe no es credulidad. ¿Qué es fe entonces? No es credulidad. Ser crédulo es ser simple, carecer por completo de un espíritu crítico, incapaz de discernir y aún irrazonable en lo que uno cree. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser crédulo. Estamos llamados a ser creyentes, usamos la razón para creer, no somos crédulos, creemos sin filtros, no. La fe no es optimismo, mucho menos la actitud positiva que descansa sobre uno mismo. Fe no es atraer las cosas con mente positiva, no, eso no es fe. La fe no es una preocupación religiosa general, tampoco es la capacidad para creer afirmaciones religiosas improbables. ¿Qué es fe entonces? Fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Fe es confianza en Dios y solamente en Dios. Es un conocimiento firme y cierto del amor de Dios. Es la fe aquella que oye la historia de Dios en la persona de su amado Hijo Jesucristo y responde a esa historia desde su corazón con una oleada de amor, esperanza y fe. Además, la fe da clara evidencia de una vida nueva que ha empezado en la maravillosa persona de Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasan y aquel que tiene fe, todo comienza a ser nuevo. Un corazón endurecido no cree, y esa ausencia de fe lo hace una persona dura para su cónyuge. Un corazón que no cree en Dios difícilmente va a amar a su pareja. Se lo repito, un corazón que no crea en Dios
difícilmente amará a su pareja al estilo de Jesús. Un corazón endurecido no escucha. Un corazón endurecido no escucha. Recuerda que un corazón endurecido es uno que se cierra a la bondad de Dios, a los mandamientos del Señor, y también se cierra a su prójimo. ¿Qué mejor manera de cerrarse que no escuchar? Si usted conversa con una pareja que ha vivido feliz, observará que ellos regularmente tienen una cosa en común. Las parejas felices tienen una buena comunicación. ¿Y en qué se basa la buena comunicación? En la buena escucha. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen problemas con hablar, y sé que algunos de ustedes se revientan si no hablan más de 25,000 palabras diarias. Se estallan, se mueren, les da un yello. ¿Qué tal si cambiamos esa ansiedad de hablar 25,000 palabras por minuto a escuchar 25,000 palabras? ¿Qué tal si usted hoy dice: no voy a hablar 25,000, escucharé las 25,000 que tiene que decir mi cónyuge? Por otro lado, si realiza una encuesta entre personas divorciadas, hallará que una falla en la comunicación subyace en la mayoría de las rupturas matrimoniales. Cuando uno indaga un poco más, advierte que todos esos motivos del divorcio provienen en el fondo de un problema central: una comunicación deficiente. Y créame, los problemas de comunicación no se dan porque hablamos, se dan porque no escuchamos. El problema aquí no es que hablemos, el problema aquí es que no estamos escuchando. Y bien pudiéramos decir, como insiste Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Créame, no escuchar lo que hace es fragilizar su relación. No escuchar prepara el ambiente para la separación de su matrimonio. Escuchen, por favor, escuchen. Damas y caballeros, ha llegado la hora de hacer los ajustes correspondientes en la comunicación conyugal. Comunicarse es un arte que aprendemos en casa, en intimidad. Comunicarse requiere humildad, porque requiere poner mi ego de estar queriendo siempre hablar, para cerrar mi boca y por amor abrir mis oídos y mi corazón y escuchar el corazón del otro. Hay más bondad en escuchar que en hablar. Hay más amor en escuchar que en hablar. Nunca lo olviden. Hay más amor escuchando que hablando. Dios es el gran comunicador. Él es un extraordinario oyente, un extraordinario hablante. De Él podemos aprender a vivir nuestras vidas conyugales. Hablemos con sabiduría, precisión y escuchemos con suma atención. Recuerdo una entrevista que le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta. Eso fue en CNN. El periodista preguntaba y resaltaba de ella la cualidad de que en su espiritualidad era una mujer orante, disfrutaba mucho tener comunión con Dios. Entonces el periodista le pregunta a la Madre Teresa: Madre Teresa, me dicen que usted es una mujer que le gusta orar. Y ella era como tímida, ¿cierto? Y como que estaba mirando en el suelo las hormiguitas de alguna rayita de los baldocines. No miraba a la cámara, no miraba a su entrevistador. Y ella dijo: sí, me encanta hablar con Dios. Entonces el periodista le pregunta: ¿y usted qué le dice a Dios? Y ella le responde: la verdad, cuando oro no me gusta hablar mucho, que digamos, prefiero escuchar a Dios. Ah, sí, dice el periodista. ¿Y qué te dice Dios cuando usted ora? Y ella le dice: la verdad es que a Dios tampoco le gusta hablar mucho, que digamos, Él prefiere oírme a mí.
El periodista le dice: no entiendo, Madre Teresa. La Madre Teresa levanta la mirada, la clava en los ojos del entrevistador y le dice: hijo, esto no es para entender, esto es para experimentar, para vivir, para disfrutar. Lo que quiero resaltar es que la Madre Teresa tenía una comunicación con Dios basada en la escucha. Dios prefiere escucharme a mí, yo prefiero escucharlo a Él. Y qué bueno que este principio de la escucha mutua la apliquemos para que nuestros matrimonios, bueno, para los que tienen matrimonio, sea un matrimonio saludable. Escúcheme bien: un cónyuge que no oye arriesga su matrimonio. Un corazón endurecido no acepta. Un corazón endurecido no acepta. Vivimos en tiempos donde nos cuesta aceptar nuestras culpas. Es la moda evadir nuestras responsabilidades y la vida conyugal no se salva de esta enfermedad social. No aceptar los errores, no reconocer que se falla es supremamente dañino. Inclusive hay matrimonios donde uno de los dos es el que siempre tiene que agachar la cabeza, asumir la culpa, porque el otro, San Freddy o Santa Anabel, nunca fallan en este matrimonio. Ellos, cuando caminan, levitan, suenan himnos gregorianos, porque ellos nunca fallan. ¿Sabe algo? Esos cónyuges que nunca fallan, que levitan, que suenan cánticos gregorianos cuando pasa por los pasillos del apartamento, ellos están más cerca del infierno que cualquier otro. Hay más belleza en decir: reconozco, fallé. ¿Las hermanas pueden decir amén a eso? Yo me equivoqué, yo fallé. Que Dios sea propicio a mí, que soy pecador. Un corazón endurecido no agacha la cabeza, no busca la reconciliación. Eso socava la vida conyugal. Un corazón endurecido no acepta consejos, cree tener siempre la razón, se cree superior en sabiduría, y por eso todos en familia deben acceder a lo que él cree, a lo que él piensa, a lo que él diga, y eso es fatal para una vida conyugal. Un corazón endurecido tampoco acepta al otro como es. Yo no sé por qué en algún momento de la vida, iniciando sobre todo las relaciones, nos encanta esa persona y apenas nos casamos la queremos cambiar. Pero no te encantaba pues como era. Y ahora, ¿por qué lo quieres hacer a tu imagen y tu semejanza? Quisiera que él fuera de plastilina y usted moldearlo o moldearla a tu antojo. No, no, no. Si le gustaste así, que así te guste por siempre. Ay, tan lindo, tan desordenado como deja la toalla sobre la cama cuando son novios. Cuando son maridos, coge esa toalla y le hace así, y luego ¡pa!, la convierte en látigo. Pero no te encantaba pues al principio. Un corazón endurecido no acepta al otro. Se nos va el romanticismo, se nos fuga esa caballerosidad y a ellas esa energía femenina que los hombres tanto disfrutamos. Se nos vuela la mirada tierna y comienza a embelezarse con otro, con otra. Se nos suicidan las mariposas del vientre y nos cuesta aceptar al otro como es. Empezamos a señalar sus defectos, a reprochar sus faltas, a no perdonar sus errores y a resaltar sus debilidades. Peor aún, a no aceptar
sus disculpas. Y sí, la falta de perdón y de humildad tira por la borda un matrimonio. Se lo repito, la falta de perdón y la falta de humildad tiran por la borda un matrimonio. Un corazón endurecido no ama. Un corazón endurecido no ama. Empecemos recordando qué es amor. Amar es la decisión irrevocable. Repito, es la decisión irrevocable, irreversible de ser para con el otro comprensivo, servicial, sin envidias ni jactancias, sin groserías ni egoísmos, no iracundo, no rencoroso, sin alegrarse de la injusticia porque encuentra gozo en la verdad. Cuando ama, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites y nunca se acaba. Eso está en 1 Corintios capítulo 13 versos 4 al 8. Ese es el amor verdadero. Y amar a otro es tomar la decisión irreversible de ser así para con el otro. Les voy a decir un secreto. Dios no es romántico. Y a Dios no le gusta el romanticismo. Dios es amor, que es diferente. Y le encanta que nos amemos los unos a los otros. Y Él es feliz cuando en un matrimonio reina el amor. El romanticismo se evapora fácil, dura más un estornudo. El amor nunca deja de ser. ¿Notan la diferencia? El amor, el romanticismo, perdón, depende de circunstancias, depende de que todo esté pasando chévere, depende de que hay match, de que hay química, de no sé qué. El amor sobrevive a los tsunamis, a las tempestades. En Cantar dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El romanticismo empieza a lloviznar y se apaga. Un corazón endurecido no ama porque decide cerrarse para con el otro a fin de no brindarle comprensión. La comprensión es esa virtud que entiende las emociones, que entiende las necesidades, los afectos del otro y actúa entendiendo todo eso para el bien de la otra persona. Un corazón endurecido no es servicial, se vuelve conchudo, como también es altivo para con el otro, es grosero, es egoísta, la mayoría del tiempo es malgeniado y no perdona. Yo no sé a partir de los cuántos meses de matrimonio nos volvemos malgeniados en el hogar, agrios, amargos, cuatan maluca. Eso es pecado. No es alegre, no confía, no es paciente. Sin amor y sin la decisión de ambos amar, un matrimonio colapsa, se desploma, se derrumba. Quien endurece el corazón no ama, y la falta de amor provoca divorcios. Por último, un corazón endurecido no cumple. No cumple. Como es de bonito llegar al altar para casarse, ¿se acuerda? Cuando llegaste al altar, las mujeres vestidas de blanco, los hombres vestidos de negro. En el solo color de las bodas ya se sabe quién va a sufrir.
Sí, la gente se viste de gala, la iglesia la adornan con flores blancas, pétalos rojos en el suelo, trazando un delgado sendero de amor. El ambiente se llena de fragancias a vino y las promesas son hermosas. Amo los juramentos que se hacen en el altar, pero lamento que algunos con el pasar de los meses incumplen lo que prometen en el altar. Un corazón endurecido olvida lo que prometió. No le importa ya las promesas que hizo. Es indiferente e indolente frente al otro, a quien, no sé, por ocurrencia, por desgaste emocional, yo no sé por qué, le da fecha de caducidad a sus promesas, cuando en el altar dijo que sus promesas eran por siempre. El incumplimiento de promesas también compromete la unión conyugal, especialmente esa promesa de ser fiel, leal, de corazón, alma, cuerpo. Y del incumplimiento de las promesas al divorcio solo hay un paso. Hombres y mujeres, cumplan lo que prometieron en el altar. Concluyamos. Hermanos míos, en ninguna parte de la Biblia encontramos un mandamiento que ordene el divorcio, que sea una orden, divórciense. No, el divorcio no es una idea de Dios, es una consecuencia de nuestro pecado. Lo que ocurrió fue que Moisés permitió, no fue un mandamiento, fue un permiso, permitió el divorcio en Israel por la dureza del corazón de los hombres de su época. Insisto, no fue un mandamiento, fue un permiso. La pregunta que debemos respondernos a la luz del Evangelio es esta: ¿la dureza de corazón es un motivo legítimo para divorciarme? ¿La dureza de corazón es un motivo legítimo para divorciarme? La respuesta divina es un inmenso y hermoso no. No, señores. En el Evangelio según San Mateo 9, 1 al 12, solo se acepta el divorcio si uno de los cónyuges comete adulterio. Y me llama la atención que el término aquí en griego es porneia, que significa pornografía, prostitución, relación sexual con alguien desconocido. En el contexto de Mateo capítulo 19, porneia significa infidelidad sexual. Ahora bien, dijo Jesús, si alguien se divorcia de su cónyuge por una razón distinta de infidelidad y se casa con otra persona, comete adulterio. Segundas nupcias, y lo que rompió el matrimonio no fue una infidelidad sexual, entonces las segundas nupcias son adulterio. El problema que se plantea en este pasaje no recae tanto en el divorcio. Hasta aquí todo bien. El problema está en las segundas nupcias. Con divorciarse Jesús no tiene problema. Jesús pone un pie de página y dice: si se casa y lo que rompió su primer matrimonio no fue una infidelidad sexual, entonces sus segundas nupcias son adulterio. Eso no es un matrimonio, eso es un adulterio. Pero hagamos una cosa: hablemos de segundas nupcias en Corazón Partido 3. ¿Les parece? Esposo, esposa que estás aquí hoy, esposos y esposas, escúchenme por favor. Si notas que tu corazón empieza a endurecerse para con su cónyuge, le voy a pedir que esta mañana traiga su corazón a Jesús y
que el Señor lo ponga en remojo para que se le ablande otra vez en el río de su espíritu. Si sientes que tu corazón, o más bien si sientes en tu corazón que es el corazón de tu cónyuge el que se empieza a volver duro para contigo, ven y trae tu cónyuge al altar en oración. Yo creo que Dios puede hacer una obra. Esposos, esposas que están aquí hoy, si las heridas por ese trato frío son profundas, venga también. Dios puede sanar los dolores más agudos. Si ya se divorció y todavía duele esa separación, también le invito a que venga al altar y oramos juntos. Tal vez digo esto, no sé si me traiciona por allá algo en mi mente, en mi corazón, pero yo quiero decirle algo a los que ya están divorciados. Y quiero decirle las palabras de un predicador extraordinario. Él predicó antes de Cristo, no sé cuánto, por ahí 200, 300 años antes de Cristo. Y sus sermones quedaron en Eclesiastés. En el capítulo 3, verso 15, dijo el predicador: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Pero Dios restaura lo que pasó. Les invito a inclinar el rostro, por favor, y orar. Yo estaba pensando en invitarlos a pasar al altar, pero tal vez eso nos dé un poco de pena, ¿cierto? Maluco exponernos así delante de los demás. Entonces no lo hagamos aquí en el altar. Más bien quedémonos ahí donde estamos, pero ante el Padre, con total transparencia, ante el Dios y Padre, con total sinceridad, ante el Dios y Padre, ahí donde estás, sin hipocresías, sin mentiras, diáfanos ante Él, completamente diáfanos, transparentes, y habla con Dios. A los que son solteros, usted dirá: y este sermón no es para mí. Sí, sí es para ti. Sí es para ti. Porque quizá con esto Dios está empezando a tratar contigo, a hablarte y decirte: yo tengo contigo propósito. Yo quiero darte un matrimonio, un hogar, y quiero que tu corazón esté atento a lo que hoy has escuchado. Quiero que desde ya te cuides y te conviertas en la persona de bendición para quien será tu esposo o tu esposa, según el caso. Yo creo que los solteros que están aquí esta mañana no deben esperar la persona ideal. Dios los ha traído aquí para que te conviertas en la persona ideal. Sé tú el que no endurece el corazón. Sé tú el que trazas una mentalidad de que si te vas a casar es hasta que la muerte los separe. Sé tú el que te sumas al proyecto divino y le dices: Dios, creo en tus promesas, en tu palabra, creo en lo que hay en tu corazón para el amor en pareja. Y aunque no tengo pareja hoy, lo abrazo en mi corazón para cuando tú quieras proveer a mi vida. Habla con Dios. Esposos que han endurecido el corazón, hablen con Dios. Dígale: Señor, mi corazón se ha vuelto duro. Cosa tan horrible, Señor. A veces hasta duro para conmigo mismo. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo
corazón. Tal vez es el tuyo, doñita. Dígale: Señor, mi corazón se está volviendo duro para con mi esposo. Te entrego mi corazón, rindo a tus pies las durezas del corazón mío y te pido que trates en él. Sánalo, ablándalo. Dame un corazón como el de Jesús. Si estás teniendo dificultad dentro del matrimonio, pon delante de Dios tu pareja y dígale: Señor, trata con mi esposito, trata con mi doñita. Señor, auxilia mi matrimonio. Sopla vida, tu vida sobre él. Donde hay proyecto de matrimonio, dígale: Señor, sopla tu vida, tu aliento, tu paz, tu bendición, tu prosperidad sobre lo que quiero construir. Y que este proyecto de vida sirva para la gloria de tu nombre, Señor, y para nuestra felicidad y disfrute. Usted que ha pasado por el trauma, el dolor, lo terrible de un divorcio, dígale: Señor, aquí está mi vida. Creo en ti. Creo en lo que tú puedes hacer con mi vida. Y habla con Dios al respecto. Moisés permitió el divorcio porque la gente tenía un corazón demoníacamente duro, no porque agradara a Dios. La Biblia dice: si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Maridos, no endurezcan el corazón. Doñitas, no endurezcan el corazón. Hijos, no endurezcan el corazón. Novios, no endurezcan el corazón. Hagamos esta oración con dulzura. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Con respecto a la dureza del corazón, digamos: renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Con humildad digamos: porque todo lo que hay dentro de mí, dígalo con humildad, dígalo, necesita ser para el bien de mi hogar y de mi familia. Digamos: porque todo lo que hay dentro necesita. Una vez más: renuévame, por el bien de nuestro hogar, digamos, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestros cónyuges, de nuestros proyectos de vida. Hagamos esta oración con toda el alma. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí
tu corazón, porque todo lo que hay necesita ser porque todo lo que hay necesita. Algunos matrimonios se parecen a ese momento cuando un fariseo y un publicano fueron al templo a orar. El fariseo fue y se hizo en la primera banca a orar y se le dio por mirar hacia atrás, y atrás vio a un publicano que ni se atrevía a entrar al templo, se quedó afuera en la puerta, ahí en todo el margen de la puerta. Entonces el fariseo dijo: Señor, menos mal no soy como ese pecador que está atrás. Y hay matrimonios que parecemos publicanos. Menos mal no soy tan malo como mi señora, o menos mal no soy tan malo como mi marido. Y otros son como el que está atrás, que no se atreve a entrar al templo. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Dice la Biblia que el que oró así salió justificado. En el matrimonio tenemos que ser conscientes que nos casamos con un pecador, con una pecadora. Por favor, no olvide eso. Usted se ha casado con un pecador, usted se ha casado con una pecadora. Y a todas las partes nos toca reconocer que al Señor y a nuestro hogar le hemos fallado. Una vez más, hagamos esta oración y terminamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Con toda el alma, con toda el alma. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Tome la mano de la doñita y digan juntos: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti. Amén. Los amo. Dios los bendiga.